Me llamo Karim y nací en Riad, capital de Arabia Saudita, un lugar donde la religión, la tradición y la identidad se entrelazan en todos los aspectos de la vida. Crecí como hijo único de Sheikh Haran, un hombre muy respetado en nuestra comunidad, conocido como imán y maestro del Corán. Desde muy pequeño, incluso antes de comprender el significado de muchas palabras, me enseñaron a repetir oraciones, realizar las abluciones correctas y obedecer sin rechistar. La religión no era solo un camino espiritual para nosotros, lo era todo. Moldeaba nuestras conversaciones, nuestras relaciones, nuestras decisiones e incluso nuestros silencios. Antes de cumplir 9 años, ya había memorizado el Corán completo, algo que honró enormemente a mi familia. Mi rutina era estricta: 5 oraciones diarias, ayunos regulares, estudios religiosos intensivos, además de las clases regulares en la escuela. Todos a mi alrededor me veían como un niño musulmán ejemplar, disciplinado, obediente y devoto. Pero en mi interior, la realidad era muy distinta. Me sentía como alguien encerrado en una habitación oscura, sin ventanas ni aire fresco, solo rodeado por las paredes de la obligación y el miedo. Y, sobre todo, no se me permitía hacer preguntas. El mero acto de dudar era una amenaza para el honor de mi familia. La curiosidad era un pecado. Pensar diferente era una traición. El Islam era la base de todo en nuestro hogar. No era solo religión, sino cultura, identidad, historia, honor y lealtad a la familia. Se esperaba que llevara esta carga con orgullo y firmeza, pero en mi interior llevaba más angustia que fe. Antes de continuar, quiero aprovechar este momento para agradecerles por escuchar mi testimonio. Dejen un comentario para saber desde dónde me siguen. Siempre es bueno sentirse cerca, incluso cuando la distancia los separa. Y recuerden, este canal es un espacio para conversaciones respetuosas. Dale a me gusta y comparte si este testimonio les llega al corazón. Quizás, juntos, podamos comprender mejor lo que significa buscar la verdad. Y ahora, volviendo a mi historia, mi padre, aunque no se considera cruel según los estándares de nuestra sociedad, era un hombre de corazón frío en materia religiosa. Era un líder carismático, con una presencia poderosa y una voz firme que dominaba los sermones en la mezquita. Lo recuerdo bien en el púlpito, con la mirada encendida de pasión, condenando los valores occidentales, a los cristianos y cualquier ideología que se apartara de la ley islámica. Hablaba con tal intensidad que, incluso de niño, sentía miedo. En casa, su autoridad era incuestionable. Sus palabras tenían el peso de los decretos divinos. Mi madre, una mujer silenciosa y sumisa, hablaba poco, solo cuando se le permitía. Tuvo 5 hijos en total, pero trágicamente, 3 murieron en la infancia. Eso nos dejó a mí y a mis 2 hermanas. Incluso entre nosotros, yo era el elegido, el hijo destinado a heredar la misión de mi padre, a continuar el legado de fe y liderazgo religioso. Esto me colocó en una posición de privilegio, pero también de profunda presión. Con el paso de los años, mi corazón empezó a albergar preguntas que no sabía dónde plantear. Intenté ignorarla, pero me llegaban como susurros insistentes. ¿Por qué servimos a un Dios que inspira tanto miedo? ¿Por qué el amor siempre parece estar ligado al control absoluto? Si Alá es misericordioso, ¿por qué todo parece castigo y juicio? Cada vez que surgían estas dudas, me sentía sucia, indigna. Mi reacción era correr a la alfombra de oración, recitar versos del Corán hasta que me ardía la garganta y llorar en voz baja para que nadie me oyera. Me aterraba que mis pensamientos, por sí solos, pudieran condenarme. Me sentía prisionera de mi propia mente. A los 15 años, ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Era una tarde cualquiera, después de la oración vespertina, cuando mi padre me llamó para una conversación que jamás olvidaré. Me miró a los ojos con la misma firmeza de siempre y me dijo que había elegido a 4 chicas para ser mis futuras esposas, empezando por Hila, una niña de tan solo 13 años. Me quedé paralizada. Mi voz se apagó. Ni siquiera sabía lo que significaba amar a una mujer, y mucho menos lidiar con 4. Era como si mi vida se decidiera por mí, sin que yo pudiera elegir. Continuó:
como si fuera algo perfectamente natural, diciendo, un hombre de verdad sigue el ejemplo del profeta, se casa, dirige, gobierna con honor. Esa noche, mientras yacía en la cama, sentí como si una parte de mí se hubiera destrozado. No estaba exactamente enfadada, era un sentimiento más profundo, más difícil de explicar. Era un vacío inmenso, como si la llama dentro de mí se hubiera extinguido. No quería esa vida, no quería que me obligaran a casarme con niños, no quería vivir una existencia que no fuera la mía. En los meses siguientes, algo dentro de mí empezó a morir lentamente y algo más, en silencio, empezó a nacer. Me volví más introspectivo. Empecé a evitar las oraciones nocturnas siempre que era posible. Me mantenía alejado de mi padre lo más posible, y mi madre, aunque nunca decía nada, me observaba con otros ojos. Creo que, en el fondo, sentía que algo estaba cambiando dentro de mí. No sé si entendía exactamente qué, pero su silencio me decía que había compasión allí. Y entonces, una noche, experimenté algo que cambió para siempre mi comprensión de la realidad espiritual. Estaba durmiendo, solo, como siempre, cuando me desperté bruscamente con una sensación sofocante. Era como si un peso invisible me aplastara el pecho. Intenté respirar, pero no parecía salir el aire. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, despierto, pero incapaz de actuar. No podía mover un dedo. La presencia en la habitación era densa, opresiva, casi palpable. Por un instante, pensé que me moría. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El miedo era absoluto, pero al mismo tiempo, había algo diferente en ese momento. No era solo físico, era espiritual, como si el universo mismo intentara decirme algo. En esa noche sofocante, cuando pensé que podría estar frente a la muerte, o algo que mi mente no podía comprender, sucedió algo completamente inesperado. En medio de esa opresión casi insoportable, vi una figura luminosa aparecer a los pies de mi cama. No era una luz común, era vívida, envolvente, como si toda la frialdad de mi alma se derritiera ante una presencia de calor incomprensible. No podía ver el rostro de la figura, pero su presencia era real, intensa y a la vez serena. Era como si la habitación misma se hubiera transformado. La figura extendió la mano y con una voz que parecía atravesar el tiempo y el espacio, dijo solo una palabra: «Ven». Al instante siguiente, toda la presión desapareció. Pude respirar. Mis pulmones se llenaron de aire como si fuera la primera vez. Me incorporé en la cama, con el cuerpo empapado en sudor, el corazón latiendo como un tambor. No entendía qué había sucedido, pero sabía, con cada parte de mí, que esto no era un sueño común, era algo divino. Fue el comienzo de algo nuevo, aunque todavía no sabía qué. En los días siguientes, me invadió una inquietud distinta. Ya no era el miedo a ser castigado por dudar, era una especie de hambre, una intensa necesidad de saber más sobre lo que había presenciado. Empecé a buscar en secreto. Una mañana temprano, mientras todos dormían, encontré una versión en línea de la Biblia en árabe, antigua, pero accesible. Empecé a leer como si mi vida dependiera de esas palabras, y, en cierto modo, así fue. Las palabras de Jesús empezaron a desgarrarme el alma como ningún otro texto religioso lo había hecho. Cuando leí, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», sentí como si esas palabras me hubieran sido escritas directamente. Lloré. No solo una vez, lloré muchas noches seguidas, porque, por primera vez, empecé a creer que tal vez era posible encontrar descanso. No descanso del cuerpo, sino descanso del alma, la mente, el corazón. Y nunca había sentido eso antes, ni en mi casa, ni en las mezquitas, ni siquiera en el Corán. Pero esta paz recién descubierta pronto despertó sospechas. Mi padre empezó a notar algo diferente en mí. Una distancia, quizá una luz en mis ojos que no podía explicar. Un día, mientras yo estaba fuera, registró mi habitación. Encontró una hoja doblada con un pasaje del Evangelio de Mateo que yo había impreso y escondido. Al llegar, me confrontó. Su ira era visible. Gritó. Me golpeó. No como un padre que intenta disciplinar,
sino como un hombre que cree estar envuelto en una guerra espiritual. Mi madre intentó intervenir, le rogó que parara, pero él respondió con frialdad: «Esto es la yihad, su alma se está perdiendo y no lo permitiré». Después de eso, mi libertad terminó. Me quitaron el celular. No podía salir sola. Todos mis movimientos eran monitoreados, pero lo que él no entendía era que era demasiado tarde. Lo que necesitaba cambiar ya había cambiado dentro de mí. Ya no pertenecía a esa prisión invisible. Mi cuerpo seguía atrapado en ese ambiente hostil, pero mi espíritu había sido tocado por algo mucho más grande. Y entonces, una noche silenciosa, tumbada en la cama, miré al techo oscuro y susurré: «Jesús, si eras tú en mi sueño, ayúdame. No sé cómo salir de esto. Ni siquiera sé si creo del todo todavía, pero quiero conocerte. Quiero esa paz, la misma paz que Hila escribió en su diario». Hila, la chica con la que mi padre quería que me casara, me había enseñado su diario años antes, durante una visita familiar. Hablaba de anhelar la libertad, de no comprender la rigidez de la fe que nos rodeaba. Nunca lo he olvidado. Esa noche de mi llanto no hubo visiones, ni una voz audible del cielo. Pero algo cambió. Dentro de mí sentí una profunda calma, como si alguien finalmente hubiera escuchado el llanto de mi alma. Ya no estaba sola. Con el tiempo, empecé a hacer planes. Sabía que necesitaba irme. Necesitaba buscar más de esa paz. Recordé a un cristiano con el que había intercambiado mensajes anónimos en la sección de comentarios de un video de YouTube. Dijo que vivía en Turquía y ayudaba a ex musulmanes a comenzar una nueva vida. Así que vendí mi reloj, un costoso regalo de cumpleaños que mi padre me había dado años atrás. También vendí algunos libros y pertenencias. Ahorré suficiente dinero para una visa de turista. Esperé el momento oportuno, cuando mi padre viajó a Jordania para una conferencia, y me fui, sin decírselo a nadie. Dejé atrás todo lo que conocía, incluida a mi madre. No podía despedirme de ella. Tenía miedo de que si la miraba a los ojos, perdiera el valor. Pero tenía que irme. Por primera vez en mi vida, estaba eligiendo vivir, de verdad. El vuelo a Estambul fue un punto de inflexión. Por primera vez, no tuve que ocultar en quién me estaba convirtiendo. Seguía teniendo miedo, claro que sí, pero junto con ese miedo había una nueva sensación: la esperanza. Cada respiración era como un nuevo comienzo. Cada vista desde la ventanilla del avión me recordaba que el mundo era mucho más grande de lo que me habían hecho creer. No tenía un plan detallado, solo un nombre y un número. Eso era todo lo que tenía. Al aterrizar, compré una tarjeta SIM local y envié un mensaje. La respuesta llegó rápidamente. Me dijo dónde nos encontraríamos. Esperé tensa, pero cuando llegó, me sentí en paz. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables y una sonrisa acogedora que al instante me hizo bajar la guardia. No me interrogó, no me hizo sentir avergonzada. Simplemente me sirvió té caliente y me escuchó. Y cuando estuve lista, rezó conmigo. Esa noche, entregué mi vida a Cristo. No conocía todas las palabras, no tenía respuestas teológicas, aún había mucha confusión dentro de mí. No entendía todo sobre la Trinidad, sobre las doctrinas, sobre la nueva vida que vendría, pero sabía una cosa: el amor que sentía allí era real. Por primera vez, el amor no era control, el amor no era miedo, el amor era libertad, era aceptación, era paz. Y allí, en ese sencillo apartamento, con un desconocido que se convertiría en mi hermano en Cristo, comencé a vivir. Fue pura gracia, y esa gracia, tan inmerecida, tan sorprendentemente gratuita, lo cambió todo por completo. Los días posteriores a mi entrega a Cristo fueron una intensa mezcla de asombro y belleza. Estaba en un país desconocido, entre personas que hablaban un idioma que apenas entendía, sin un camino claro hacia adelante, sin recursos, sin familia, solo un corazón lleno de una esperanza aún frágil pero verdadera. El único ancla que me mantenía firme eran los pocos hermanos y hermanas en Cristo que acababa de conocer. Sabía, con absoluta certeza, que regresar a Arabia Saudita no era una opción. Mi padre nunca vería mi decisión como una búsqueda sincera de la verdad. Para él, yo era un traidor, un renegado, un apóstata,
la peor clase de pecador, y había escuchado con mis propios oídos lo que predicaba sobre personas así. Decía que eran más peligrosos que los asesinos, que no merecían ni siquiera la misericordia de una muerte rápida. Sin embargo, algo dentro de mí se había liberado. Ya no era esclava de ese miedo. Esa sensación opresiva que me había atormentado desde la infancia ya no me dominaba con la misma intensidad. Por primera vez, empecé a comprender lo que significaba ser verdaderamente libre. Y esta libertad no era solo externa. No se trataba de escapar físicamente de mi hogar ni de la vigilancia familiar. Era una profunda liberación interna de las ataduras invisibles de la vergüenza, la culpa y el control. Cada mañana me sentaba con mi Biblia y leía con avidez, como quien busca agua en el desierto. Las palabras se sentían más que simples palabras. Era como si Dios me hablara directamente. Las Escrituras tocaron zonas de mi corazón que ni siquiera sabía que estaban heridas. Un versículo, en particular, se convirtió en una cuerda a la que me aferraba cada día. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa se convirtió en mi oración. La repetía al despertar. La susurraba antes de dormir. Era como una melodía que empezó a sanar mi mente y mi alma. Poco a poco, empecé a asistir con cautela a una pequeña iglesia. Era discreta, ubicada en una calle estrecha de Estambul, en un edificio sencillo, casi invisible, diferente a todo lo que había visto. No había vigilancia, ni códigos rígidos, ni palabras ásperas desde el púlpito. En cambio, había algo vivo allí, gente cantando con los ojos cerrados, rezando con sinceridad, abrazándose sin miedo. Y lo que más me impactó, hombres llorando ante Dios. Me desarmó. Había crecido viendo las lágrimas como debilidad, especialmente las de los hombres. Pero allí, en ese lugar, vi que había fuerza en la vulnerabilidad. Los primeros domingos no podía cantar. Sentía un nudo en la garganta, un peso en el pecho. Me quedé con las manos en los bolsillos, observando. Era como si algo dentro de mí esperara permiso para liberarse. Y entonces, en un servicio donde cantaban Amazing Grace, sentí que un muro dentro de mí se derrumbaba. Mi voz salió débil, rota, pero salió. Por primera vez, canté. Y con eso, un pedazo de mi corazón volvió a la vida. En ese momento, algo en mí cambió para siempre. Por primera vez desde que salí de Riad, sentí que tal vez, solo tal vez, pertenecía a algún lugar. 2 meses después de llegar a Estambul, fui al pastor de la iglesia y le dije que quería bautizarme. Me miró con atención y ternura y me preguntó con dulzura, ¿estás seguro de que estás listo para este paso? Dije que sí, que, en realidad, ya había esperado demasiado. Llegó el día del bautismo y nunca lo olvidaré. La iglesia no tenía un bautisterio en condiciones, así que improvisaron con una simple tina de plástico al fondo del salón. Eso no me importaba. Lo que importaba era la presencia de Dios en ese lugar. Ante los hermanos reunidos, temblando, conté un poco de mi historia. No toda, pero suficiente. Dije, estaba ciego, pero ahora veo. Cuando me sumergí y luego salí a la superficie, lloré como un niño. No me importaba quién me mirara. Fue como si se hubieran roto cadenas invisibles, cadenas de miedo, de vergüenza, de silencio. No salí perfecta de aquella agua, pero sí renovada. Esa misma noche, sola en mi habitación, elegí un nuevo nombre. No lo registré oficialmente, aún no era el momento, pero en mi corazón me llamaba Noor Luz. Noor significa luz en árabe y luz es la palabra en español. Quería unir las dos culturas, los dos mundos que ahora formaban parte de mí. En eso se había convertido Jesús para mí. Luz en el lugar más oscuro. No una luz violenta, sino una luz suave que entra sin pedir permiso, sanando con su calidez. Sin embargo, vivir en Turquía no fue sencillo. No tenía documentos que me permitieran trabajar legalmente. Durante un tiempo, viví de la generosidad de otros cristianos. Dormía en sofás y comía comida sencilla. A cambio, ofrecía lo que podía. Ayudaba con la limpieza, traducía para los visitantes de habla árabe y empecé a dar clases de matemáticas y lectura básica
a niños refugiados. Me sentí útil, pequeña todavía, pero útil. Y lo más importante, me sentía viva, por primera vez. Pero había riesgos. Sabía que las autoridades saudíes, en algunos casos, rastreaban e incluso perseguían a exmusulmanes en otros países. Necesitaba mantener un perfil bajo. Mi verdadero nombre seguía siendo conocido. Cargaba conmigo no solo una nueva fe, sino también un pasado que podía ponerme en peligro. Comencé terapia con una consejera cristiana que trabajaba con refugiados y exmusulmanes. Ella comprendió el peso que cargaba, el trauma de toda una vida de aprender a temer, a obedecer, a nunca cuestionar. Me ayudó a identificar el dolor que había silenciado durante años. Descubrí que la sanación lleva tiempo, que Dios no tiene prisa con quienes emergen de la oscuridad. Y, día a día, comencé a reconstruirme. Durante semanas después de empezar la terapia, apenas podía formar una frase. Cada vez que me sentaba ante el consejero cristiano, sentía como si se me cerrara la garganta, como si mi propia historia fuera demasiado grande para expresarla. En lugar de palabras, brotaban lágrimas. Lloré. Lloré con ese dolor que no tiene sonido, solo peso. Lloré por el chico que, durante tantos años, tuvo miedo de hacer preguntas sencillas. Lloré por ese chico que aprendió desde pequeño que el amor debía ganarse a la perfección, que nunca bastaba con ser quien era. Lloré por la vergüenza que se me aferraba como una segunda piel y que incluso ahora, tan lejos de casa, seguía insistiendo en definirme. El terapeuta me escuchó en silencio, sin prisas, y luego dijo algo que se me quedó grabado en el alma como fuego en piedra. Jesús no vino por los fuertes, murió por los quebrantados. No necesitas purificarte para llegar a Él. Él te encuentra, en la suciedad, en el caos, en el desorden. Nunca había oído nada igual. En el Islam, todo giraba en torno al deber, la disciplina y el orden. No había lugar para la debilidad, pero este Jesús era diferente. El verdadero Jesús no se mantuvo alejado de los impuros, caminó con ellos, tocó a los leprosos, comió con los pecadores, lloró con los que sufrían. No exigió la perfección como anticipo, ofreció la gracia como un regalo. Y por primera vez en mi vida, me sentí aceptado no por lo que hacía, sino por quien era. Aún así, el viaje no era solo espiritual. Necesitaba actuar. Sabía que mi situación en Turquía era temporal. Sin documentación ni asilo, mi futuro era incierto. Con el apoyo de una red cristiana que ayuda a exrefugiados musulmanes, comencé el proceso de solicitud de asilo en Europa. Fue un viaje largo y agotador, lleno de entrevistas difíciles y una espera interminable. Tenía que demostrar que mi vida corría verdadero riesgo si regresaba a Arabia Saudita. Envié cartas, testimonios e informes médicos del abuso que sufrí cuando mi padre descubrió mi fe. Cada papel, cada recuerdo, reabrieron heridas profundas, pero era necesario. Sabía que el dolor era parte del proceso de sanación. Mientras esperaba, me recibieron en un hogar con otros conversos al cristianismo. Todos éramos sobrevivientes, personas que habían dejado atrás no solo sus religiones, sino también sus países, familias e historia. Había una mujer de Irán, un hombre de Somalia, una joven pareja de Egipto. Éramos diferentes, pero había algo que nos unía profundamente. Todos huíamos de algo, pero más que eso, corríamos hacia alguien. Nuestras comidas eran sencillas, pero llenas de compartir. Contábamos nuestras historias en voz baja, como si compartiéramos algo sagrado. A veces reíamos, a veces llorábamos, y casi siempre rezábamos juntos. Allí encontré algo que nunca tuve en mi vida anterior: comunidad. El tipo de comunión que no juzga, que no exige un currículo espiritual, que simplemente ama. Pero aún así, el sentimiento de culpa me perseguía. Cargaba con la culpa de dejar atrás a mi madre y hermanas, de no haber hecho más para salvarlas de la misma prisión de la que había escapado. Por la noche, soñaba con mi padre gritándome. En algunos sueños, lo arrastraban de vuelta a la mezquita, como si fuera un prisionero de guerra espiritual. Despertaba jadeando, empapado en sudor, perdido entre el pasado y el presente. Pero entonces, en una de esas noches oscuras del alma, tuve un sueño diferente. Un sueño que aún llevo como un regalo de Dios. En el sueño, estaba sola en la cima de una montaña. El viento cortaba el aire y el cielo era denso y amenazador. Bajo mí
se extendía un profundo valle, lleno de fuego, sombras y gritos. Sentí que iba a caer. Mis pies resbalaron. El miedo me paralizó. Pero entonces alguien apareció a mi lado. No dijo nada de inmediato, simplemente se quedó allí. Su presencia fue suficiente para anclarme. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero autoritaria. «Ya no tienes que cargar con esto». Me giré para mirarlo. Era la misma figura de mi sueño en Riad, pero esta vez vi su rostro. Un rostro lleno de luz, paz y bondad. Extendió la mano y dijo, «Eres mía». Desperté sollozando, pero no era un grito de miedo. Era de alivio. Fue como si el cielo entero me dijera, «Ya no estás solo». Y en ese instante, lo supe. Había sido reclamado. Mi pasado ya no dictaba mi valor. Mi Padre Celestial me había dado un nuevo nombre, una nueva historia, una nueva identidad. Poco después de este sueño, recibí la noticia de que me habían aceptado como solicitante de asilo en los Países Bajos. Recuerdo cerrar los ojos y dar gracias con todo lo que tenía. Empecé a empacar mis pocas cosas, mi Biblia, una cruz de madera que había recibido del pastor en Estambul y algo de ropa donada. Cuando subí al avión, una avalancha de emociones me abrumó. Miedo, sí. Incertidumbre, sin duda. Pero también una profunda sensación de libertad. Por primera vez, iba a un lugar donde podía empezar de cero, sin esconderme. Las primeras semanas en los Países Bajos fueron difíciles. El frío fue un shock, tanto el clima como las relaciones. Vivía en un albergue de refugiados, un lugar funcional pero impersonal. No conocía a nadie, no hablaba holandés. A veces me sentía como una hoja suelta en el viento. Extrañaba la calidez humana que había encontrado en Estambul, las oraciones en grupo, los abrazos sinceros, pero a pesar de la incomodidad, seguí adelante, un paso a la vez. Empecé a asistir a una pequeña iglesia local. La barrera del idioma era real, pero el amor se entendía en cualquier idioma. Los hermanos me recibieron, me ayudaron con las clases de inglés e incluso me pagaron el autobús para ir a los servicios religiosos. Una pareja mayor de la iglesia me invitaba a cenar todas las semanas, como si fuera parte de la familia. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Un domingo, el pastor me llamó después del servicio y me dijo, «Karim, el Espíritu me ha tocado para preguntarte algo. ¿Te gustaría compartir tu historia con la congregación?» Mi corazón se aceleró. Guardé silencio un momento y luego asentí. Porque, en ese momento, me di cuenta de que mi historia, por dolorosa que fuera, también era una historia de redención, y tal vez, solo tal vez, Dios podría usarla para tocar a otras almas cansadas. Después de todo, Él me lo había hecho, y seguía haciéndolo. Estaba nervioso, más nervioso que nunca en mi vida. Cuando el pastor me llamó al frente, sentía las piernas como piedras. La iglesia estaba silenciosa, atenta, y cada paso hacia el púlpito se me hacía eterno. Cuando finalmente me volví para encarar a esas personas, personas que me habían acogido, que me habían enseñado a amar de nuevo, me temblaba la voz, pero hablé. Les conté quién era antes y quién era ahora. Les hablé del niño que vivía con miedo, del joven que huyó no solo de un país, sino de una prisión espiritual. Les conté cómo Jesús me encontró, incluso cuando no sabía cómo buscarlo, y terminé diciendo, con lágrimas en los ojos, antes vivía con miedo, pero ahora vivo en la gracia, y el nombre de esa gracia es Jesús. El silencio se rompió con sollozos. La gente se puso de pie y se acercó a mí después del servicio. Me abrazaron, algunos llorando, otros simplemente tomándome la mano en silencio. Un hombre mayor, con los ojos llenos de lágrimas, me susurró al oído, «Tu valentía es un regalo para todos nosotros». Nunca me había considerado valiente, pero quizá la valentía consistía en eso, en elegir la verdad, cuando la comodidad parecía más fácil, en elegir el amor cuando el control parecía más seguro, en elegir a Jesús, cuando el miedo intentaba gritar con más fuerza. Todavía no tengo todas las respuestas, todavía me despierto con nostalgia, todavía lamento lo que perdí, mi familia, mi nombre de nacimiento, mi lengua materna. A veces incluso extraño las polvorientas calles de Riad, pero a cambio, obtuve algo que el mundo jamás podría ofrecerme, la verdadera libertad. Una paz que no depende de las circunstancias, una nueva identidad, no como desertor,
sino como hijo, un hijo de Dios, un heredero de la gracia. Recuerdo una tarde tranquila, sentado junto a un lago en los Países Bajos, con mi Biblia en la mano y el viento soplando suavemente en mi rostro. Susurré, debería haber muerto allí. Y era cierto, si no fuera por Jesús, no estaría vivo. Pero Él me encontró, me vio antes de que yo lo viera, y gracias a Él, vivo. Esta no es la historia de un final, es un comienzo. Un nuevo capítulo escrito con la tinta de la misericordia. La vida en los Países Bajos me dio espacio para respirar de nuevo. Pero respirar no significa que todo estuviera bien de la noche a la mañana. La sanación no fue mágica ni rápida. Algunas noches, las pesadillas regresaban. Me encontraba arrodillado sobre una alfombra de oración en Riad, recitando versos que ya no creía, con el corazón apesadumbrado, rodeado de sombras. Otras veces, el rostro de mi padre me visitaba, tenso, furioso, decepcionado, y con él palabras que cortaban como cuchillo. Deshonraste tu linaje, destruiste nuestro honor. La vergüenza era como el humo después de un incendio. No se ve, pero sigue ahí, filtrándose en los pulmones. Pero había algo más fuerte que la vergüenza, más poderoso que el miedo. Era la gracia, y cuanto más leía los evangelios, más entendía. Jesús no vino por quienes lo tenían todo bajo control. Vino por los quebrantados, por los que sangraban por dentro, por los que se escondían tras sonrisas o rituales. Vino por mí. Empecé a asistir a un estudio bíblico semanal para ex-musulmanes. Este pequeño grupo se convirtió en mi refugio. Todos los jueves por la noche, subíamos a una modesta sala de la iglesia. Nos sentábamos en círculo, tomábamos té de menta y compartíamos nuestras vidas. Contábamos nuestras historias, algunas llenas de dolor, otras de luz, pero todas marcadas por un hilo conductor. Lo habíamos dejado todo para seguir a aquel que nos lo dio todo. Algunos llegaron a la fe a través de sueños, otros a través de un amigo que se atrevió a amar. Todos conocían el peso del precio, y sin embargo, nadie miró atrás. Allí me sentí comprendido. Por primera vez, no necesité expresar mi dolor. Una noche, después de estudiar, me quedé para ayudar a limpiar. Mientras lavaba las tazas, Joseph, uno de los ancianos de la iglesia, un hombre tranquilo y atento, se acercó y me dijo con dulzura: «Karim, ¿alguna vez has pensado en compartir tu historia en público?» Guardé silencio un momento. La idea me aterraba. «No sé si estoy lista», confesé. Sonrió, sin presión, pero con firmeza. «Tu historia no es solo tuya, es luz, y hay alguien ahí fuera atrapado en la oscuridad de la que escapaste». Sus palabras resonaron en mi interior. Días después, recibí una invitación inesperada para compartir mi testimonio en una conferencia de jóvenes cristianos, personas de diversos orígenes, culturas e idiomas. Subí al escenario temblando, con el micrófono frío en las manos, pero hablé. Le conté sobre mi infancia, sobre el peso de la religión impuesta, sobre los matrimonios concertados, sobre el día en que todo en mí se rompió, y sobre el sueño, el silencio, el encuentro con Jesús. Cuando terminé, la sala quedó en completo silencio, hasta que una joven se levantó. Llorando, dijo: «Pensé que era la única. Era de Marruecos, criada bajo la misma nube de miedo. Esa noche entregó su vida a Cristo. Y entonces supe, José tenía razón. Mi historia no era solo dolor, también era propósito, era redención, era prueba viviente de que Dios todavía salva, todavía llama, todavía encuentra a los perdidos». Pero no todo fue color de rosa después de eso. Unos meses después, recibí un correo electrónico que me heló el alma. Era de mi primo, de Riad. De alguna manera, mi historia les había llegado. Mi padre había visto un video mío en línea, un breve extracto de mi testimonio, grabado en una conferencia y compartido en una página web cristiana. Según mi primo, guardó silencio unos minutos después de verlo. Luego, convocó a toda la familia a una reunión urgente. Allí, delante de todos, declaró con voz firme e inquebrantable: «Está muerto para nosotros». Estas palabras sellaron lo que para él era una sentencia definitiva. Mi madre, según mi primo, permaneció en completo silencio. No lloró, no protestó, simplemente se quedó allí, inmóvil.
con las manos temblorosas, apoyadas en el regazo y la mirada fija en el suelo, como si esas palabras hubieran sido piedras arrojadas sobre su pecho. Ese correo me destrozó. Fue como una cuchilla que atravesó todo lo que aún me conectaba a esa casa, a esa vida. Fui a mi habitación, me arrodillé y lloré como una niña pequeña, sin defensas, sin orgullo, sin barreras. El dolor no era solo por el rechazo, sino por la ausencia de la única figura materna que, incluso en silencio, siempre me amó como podía. Extrañaba cómo me alisaba el cabello cuando dormía en la alfombra de la sala, cómo me servía el té, sin decir una palabra, pero con ternura en la mirada. La extrañaba más de lo que podía admitir, y en ese momento supe con certeza que no podía regresar al mundo, ni a ella, ni a la ilusión de una vida que nunca me había pertenecido. ¿Qué me quedaba? Solo una cosa, llevar mi dolor a Jesús. Me arrodillé allí, con las palmas abiertas al cielo y susurré: prometiste que nunca estaría sola, así que quédate conmigo. Y lo hizo. La presencia de Dios es casi imposible de explicar. No llega con truenos ni relámpagos, no grita, pero tampoco se puede ignorar. Es como una manta cálida en medio de una tormenta. Es como el aire que entra en unos pulmones sofocantes. En esa habitación oscura, sin luces, sentí una paz que me desarmó por completo. No era la ausencia de dolor, era la certeza de la compañía. No estaba abandonada, nunca lo había estado. Poco después, se abrió una nueva puerta. Uno de los pastores de la iglesia me llamó para charlar. Dijo que había estado orando mucho al respecto. Había notado la facilidad con la que los jóvenes, especialmente los de origen musulmán, se acercaban a mí. Me preguntó si consideraría trabajar a tiempo parcial como mentor de adolescentes y jóvenes adultos. No supe qué decir. ¿Quién era yo para enseñarle a alguien? ¿Qué tipo de ofrenda podía hacer, más allá de mis cicatrices? Pero él creyó en mí, y con el tiempo, yo también empecé a creer en él. Empecé poco a poco. Dirigí pequeños grupos de discipulado. Hablábamos de identidad, de dónde veníamos y quiénes somos ahora. Compartíamos miedos, preguntas e incluso risas inesperadas. Leíamos los evangelios juntos y a veces nos quedábamos en silencio ante palabras que nos conmovían profundamente. Otras veces llorábamos juntos. En cada una de estas reuniones vi a Dios usando mi historia, mi dolor, como una semilla. Una vez, un joven llamado Amir me dijo: «Tu valentía me ha dado la libertad de cuestionar lo que siempre he tenido miedo de cuestionar». Nunca antes había tocado una Biblia. Ahora llevaba una en el bolsillo, llena de anotaciones y garabatos. Otro momento inolvidable fue cuando una joven, también llamada Hila, no la misma Hila con la que me prometieron matrimonio, sino otra, de origen tunecino, vino a verme después de una sesión. Tenía los ojos enrojecidos. Se me acercó lentamente y susurró: «Yo también tuve un sueño con Jesús, pero nunca tuve el valor de contárselo a nadie, hasta ahora». Pensó que se estaba volviendo loca, pero en ese momento supe que no estaba sola, y supe que todo, absolutamente todo, estaba siendo redimido. Comencé a escribir mi testimonio en árabe e inglés, primero de forma anónima, narrando solo con mi voz. Luego, lo firmé con mi nombre. Cada vez que hacía clic en publicar, sentía un profundo temor. ¿Y si alguien de mi vida anterior lo veía? ¿Y si me encontraban? ¿Y si...? Pero cada vez que surgían estos pensamientos, recordaba las palabras de Jesús: «El que pierda su vida por mí, la hallará». Y ya lo había perdido todo: nombre, familia, herencia, ciudadanía. Pero a cambio, había encontrado algo infinitamente más valioso: una vida que merecía la pena vivir, libre, honesta, llena de propósito. Un año después de mi llegada a los Países Bajos, tomé una decisión importante. Fui al registro civil y cambié mi nombre legalmente, no para borrar al niño que fui, sino para marcar al hombre que soy ahora. Elegí el nombre de Elías, no solo porque era el nombre de un profeta valiente que se enfrentó a reyes y dioses falsos, sino porque me recordaba que ahora pertenecía a un padre diferente, un padre que me ve, que me ama, que me llama por mi nombre. Conseguí alquilar un pequeño apartamento cerca de la iglesia. Nada lujoso, pero era mío. Empecé a estudiar idiomas con más ahínco.
Trabajé a tiempo parcial en un centro de refugiados, ayudando a otros que también habían huido de la persecución religiosa. Muchos eran como yo, ex musulmanes que habían pagado un alto precio por su fe. Algunos fueron golpeados, otros encarcelados, algunos torturados, pero todos seguían en pie, todos seguían buscando. Y ver esto me recordó que la verdadera fe no es cómoda, pero está viva. Una noche, me senté en la ventana de mi apartamento, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la acera. La lluvia caía suavemente. Cerré los ojos, respiré hondo y susurré: «Gracias, Jesús, por encontrarme en la oscuridad, por nunca abandonarme, por convertir cada lágrima en esperanza y por darme un nuevo nombre, un nuevo hogar y una nueva vida. Sé que el camino por delante será largo y a menudo doloroso. Algunas heridas, incluso sanadas por el tiempo y la gracia, aún arden al tocarlas. Hay días en que la añoranza golpea como una marea silenciosa e incontrolable. Por mi madre, por el aroma de la comida preparada con cariño, por los sonidos familiares que una vez definieron lo que llamé mi hogar. Incluso extraño cosas que una vez me causaron dolor, porque, de alguna manera, forman parte de mí. Pero hoy encontré algo mucho más grande que muros, tradiciones o raíces culturales. Descubrí un hogar profundo, invisible a la vista, construido sobre la sólida roca de la gracia y el amor inmerecido de Dios. Y por eso ya no puedo callar hoy. Quiero que el mundo sepa que Jesús no es una idea distante, un mito, ni una doctrina fría. Él es real. Él está vivo, sigue hablando a quienes lo escuchan, sana a los que tienen el corazón roto y se acerca a quienes están al borde de la desesperación. Si estás escuchando esto ahora mismo y tienes dudas, si tienes preguntas que nadie te ha permitido plantear, si sientes miedo o vergüenza de preguntar, quiero que sepas, no eres malo, no estás solo y no eres el único. Si has estado soñando cosas que no entiendes, si tu corazón arde por algo que no encuentras en tu religión o cultura, si sientes que tu alma guarda silencio en medio de la multitud, esto no es locura, es un llamado. Hay un hombre llamado Jesús que te ve ahora mismo, donde quiera que estés. No espera castigarte, espera sanarte. Conoce tu dolor y no está enojado. Él te comprende y te ama más de lo que jamás imaginaste. La primera vez que me presenté y pronuncié mi verdadero nombre en público fue como caminar descalzo sobre brasas. Hasta ese momento, todo lo que había hecho, conferencias, escritos, videos, lo había hecho bajo el nombre de Elías, el nombre que elegí para representar la nueva vida que había comenzado en Cristo. Era mi forma de protegerme no solo a mí mismo, sino también a mi historia, a mi familia y los pocos lazos que aún me unían al pasado. Pero todo cambió por completo cuando recibí un mensaje inesperado. Un chico iraquí de 16 años vio un video mío en árabe. Escribió: «Tu historia me salvó la vida. Iba a quitarme la vida. Ya no soportaba vivir en una mentira. Y entonces te encontré». Esas palabras me destrozaron. ¿Cómo podía seguir ocultándome después de eso? Oré con el corazón apesadumbrado. Señor, si mi silencio pudo costarle la vida a alguien, dame la valentía para decir la verdad, toda la verdad. La semana siguiente, me senté frente a una cámara, sin guión, sin corte, solo yo, mi voz temblorosa y la presencia de Dios. Por primera vez, pronuncié mi nombre de nacimiento. Le conté sobre el pasado que ocultaba, el padre estricto, el matrimonio concertado, los castigos físicos, los sueños que me atormentaban por las noches y también sobre la luz que me encontró en la noche más oscura de mi vida. Al final del video, declaré entre lágrimas: «Ya no me avergüenzo, porque Jesús tampoco se avergonzó de ser crucificado por mí». Las respuestas llegaron como un torrente. Comentarios furiosos, amenazas de muerte, correos electrónicos llamándome traidora, apóstata y basura. Algunos enviaron imágenes horribles, intentando asustarme. Y sí, me sacudió. Soy humana, pero ya no tenía miedo, porque el miedo que me encadenaba murió la misma noche que le dije sí a Jesús. En lugar del miedo, creció una paz firme, no basada en una valentía natural, sino en una certeza. Ya no luchaba sola,
Con el tiempo, la situación empezó a estabilizarse. Mi solicitud de asilo finalmente fue aprobada de forma permanente. Esto me dio la seguridad para planificar el futuro con mayor firmeza. Ingresé en una universidad cristiana y comencé a estudiar teología. Quería profundizar en la palabra de Dios, no solo para alimentarme, sino para poder apoyar a otros, porque había visto a muchos hermanos y hermanas, ex musulmanes como yo, perderse de nuevo, no porque hubieran dejado de creer, sino porque no encontraban raíz, discipulado, ni una familia espiritual que los acogiera. En una de las clases estudiamos la vida de Pablo, y cuando leí sobre ese hombre, que pasó de perseguidor a proclamador de la fe, lloré. Lloré porque me reconocí en él. Yo también fui moldeado por la religión, por las reglas, por un celo sin entendimiento. Yo también gritaba versos con odio, pero ahora mis labios proclaman salmos con reverencia. Mi alma, antes hambrienta de amor y significado, ha encontrado descanso. Como Pablo, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hubo un tiempo en que mi boca rebosaba de hadices sobre el castigo, el infierno y la condenación. Recité esas palabras con convicción, creyendo que eso era lo que Dios esperaba de mí. Pero hoy, mis palabras son diferentes. Cuento historias de un Dios que se arrodilló ante hombres imperfectos y les lavó los pies con humildad. Historias de un Salvador que no solo enseñó con autoridad, sino que vivió con compasión, tocando a los impuros y perdonando a quienes todos querían apedrear. Esto me transformaba cada vez que hablaba. Ya no era el miedo lo que me conmovía, sino la gracia. Fue durante este tiempo de cambio y reconstrucción que ocurrió algo completamente inesperado. Recibí un mensaje privado. Era de mi hermana menor, Miriam. Ni siquiera sabía cómo contactarme, pero de alguna manera me encontró. Su mensaje fue breve, pero lleno de una emoción intensa. Dijo que me extrañaba, que la casa se había vuelto más fría y silenciosa desde que me fui, que las cosas habían empeorado con nuestro padre, y, vacilante, confesó algo que me hizo llorar durante horas. Ella también tenía dudas sobre todo lo que nos habían enseñado, pero no se atrevía a expresarlas en voz alta. Tenía miedo, miedo de ser castigada, miedo de ser deshonrada, miedo de ser como yo. Se me rompió el corazón. Quería responder de inmediato, contarle todo, abrazarla incluso a distancia, pero sabía que debía actuar con sabiduría. Pasé días orando, ayunando, buscando las palabras adecuadas de Dios. Cuando finalmente respondí, fui sincero pero cuidadoso. Le dije que la amaba con todo mi ser, que nunca la había abandonado, ni siquiera cuando tuve que huir, que mi vida había sido salvada no por ideología ni rebelión, sino por un hombre llamado Jesús, quien me había amado cuando nadie más pudo. No forcé nada, no sermoneé, simplemente abrí la puerta. Pasaron las semanas, volvió a escribir, pequeñas conversaciones, viejos recuerdos, tiernas preguntas sobre mi vida. Y entonces, una noche, llegó el mensaje que jamás olvidaré. Tuve un sueño, Karim. Un hombre vestido de blanco apareció junto a mi cama. Me miró y dijo, «No te he olvidado». Y luego desapareció. Cuando desperté, estaba llorando. Mi corazón se aceleró. Lo supe, era él, el mismo que había venido a mí en la habitación oscura de Riyad. Jesús ahora también llamaba a Miriam, con la misma ternura, el mismo amor silencioso que atraviesa cualquier prisión. Poco después, con la ayuda de una red de hermanos y hermanas que ya habían ayudado a muchos otros en situaciones como la nuestra, logró escapar por Jordania. Fue una operación arriesgada, llena de oración y espera, pero lo logró. Cuando nos encontramos en una estación de tren en Alemania, apenas la reconocí. Estaba delgada, agotada, con una mirada que reflejaba miedo y esperanza. Nos abrazamos tanto tiempo que perdí la noción del tiempo, y entonces dijo, en voz baja y temblorosa, «Tenías razón, él también vino por mí». La acogí en mi casa, ayudé con el proceso de asilo y la presenté a mi nueva familia de fe. 3 meses después, la bautizaron. La iglesia estaba llena. Y cuando salió del agua, teníamos el rostro bañado en lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de redención, de alegría, de una promesa cumplida. En ese momento,
me di cuenta de que no éramos solo hermanos de sangre. Ahora también éramos hermanos eternos, hijos del mismo Padre Celestial. Pero una nueva vida no siempre llega sin represalias. Unas semanas después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Al contestar, oí una voz familiar y fría. Era mi tío. No gritó, no me amenazó directamente, solo dijo una frase, en árabe, conmovedora. Si vuelves a pisar Arabia Saudí, te enterraremos nosotros mismos. Y colgó. Me quedé allí, con la mirada perdida. Me temblaban las manos, no porque temiera a la muerte, ya la había enfrentado y superado, sino porque entendí, en ese momento, que mi propia sangre preferiría verme muerta a libre, que, para ellos, el honor valía más que el amor. Esa noche no pude dormir, pero en lugar de hundirme en el miedo o la ira, me arrodillé, oré como nunca. Lloré por ellos, mi padre, mi tío, mis primos, mis maestros, mis vecinos, incluso por aquellos que me habían humillado. Señor, dije, hazles lo que me hiciste a mí. Ve a ellos, háblales en silencio, libéralo. Y seguí adelante. Seguí compartiendo. Me invitaron a hablar en iglesia, en podcasts cristianos en árabe, incluso en la televisión cristiana. Los mensajes seguían llegando. Algunos estaban llenos de odio, pero muchos tenían hambre. Jóvenes enteros en países como Irak, Siria, Egipto, Yemen e incluso en mi propia tierra preguntaban, ¿puedes ayudarme? Creo que Jesús me llama. Y yo ayudaba lo mejor que podía. No siempre podía con todo, pero nunca rechacé a nadie sincero. Empecé a escribir devocionales sencillos en árabe y a grabar videos cortos enseñando los fundamentos del Evangelio. Cómo orar con el corazón, cómo leer la Biblia por primera vez, cómo lidiar con el miedo. Una noche especial, hice una transmisión en vivo para responder preguntas. Un hombre de Yemen se unió a la llamada y preguntó, ¿pero cómo puedo saber que Jesús es la verdad? En ese momento, no pude contener las lágrimas. Mi respuesta fue simple, pero llena de toda mi experiencia, porque Él sangró por mí incluso cuando lo odiaba, porque me amó cuando estaba sucio, porque no esperó a que fuera digno de llamarme su hijo. Y supe que, mientras hablaba, otros corazones se conmovían, como el mío y el de mi hermana. Entró en mi prisión, la misma que creía inexpugnable, y rompió todas las cadenas que me ataban, no mediante reglas rígidas ni tradiciones, sino mediante la redención verdadera y viviente. Lo que encontré no fue una religión vacía, fue la vida, fue la transformación que jamás creí posible, un amor que no exige perfección, sino que ofrece esperanza. Fue durante este nuevo capítulo que la iglesia local, conociendo mi testimonio, me invitó a hacer algo inesperado, convertirme en pastor en formación a tiempo completo. No me sentía digno. ¿Quién era yo para guiar a otros, para hablar de la gracia, cuando yo mismo había estado tan quebrantado? Pero Dios no llama a los perfectos ni a los preparados, llama a quienes Él elige para que califiquen. Así que, con una mezcla de temor y fe, dije que sí. De repente, mis días se llenaron de propósito. Discipulé a jóvenes que, como yo, empezaban a caminar con Jesús. Visité a refugiados que contaban historias de dolor y esperanza. Prediqué en pequeñas congregaciones y ofrecí consejo a quienes sentían que el mundo los había abandonado. Recuerdo a un hombre de Marruecos que se me acercó después de un servicio. Le temblaban las manos y la voz entrecortada. Vi tu video hace 2 años, pero solo ahora he encontrado el valor para buscar a Jesús. Oramos juntos, allí mismo. Lloró y lo abracé como un hermano, porque en ese momento comprendí su desesperación y su libertad. Sé que la libertad tiene un precio. Yo pagué el mío. Perdí a mi familia, mi seguridad, un hogar que conocía, pero la gracia que recibí me trajo algo infinitamente mayor. Un propósito claro, una sanación que se extendió por mi corazón y una paz inquebrantable. Todavía sueño con la reconciliación con mis padres. Aún deseo que algún día comprendan que mi distanciamiento no fue una traición, sino una entrega a un amor que nunca entendieron. Pero aunque ese día nunca llegue, descanso en la verdad que sostiene mi alma. Jesús es suficiente. La mañana que recibí mi licencia pastoral, me senté en la primera fila de nuestro pequeño templo europeo. Mi corazón latía con fuerza.
una mezcla de emoción y gratitud. El espacio no era lujoso, suelos de madera, paredes lisas y la luz del sol entrando a raudales por las discretas ventanas. Pero para mí, este lugar era más sagrado que cualquier mezquita en la que hubiera estado. Mientras los ancianos me ponían las manos sobre los hombros y rezaban, las lágrimas corrían por mi rostro, no porque hubiera logrado nada, sino porque me habían rescatado. Rescatado de la prisión de la religión, del miedo asfixiante, del niño que había sido, ese niño al que le habían dicho que tendría que casarse con 4 mujeres antes de poder elegir su propio futuro. El niño que lloraba solo en la alfombra de oración, rogando a un Dios lejano que escuchara su corazón. Ya no era aquel niño. Me había convertido en un hombre renacido, no por mi propia fuerza, sino por la inmensa gracia de Dios. Esa noche, me senté solo en un banco del parque, con la Biblia abierta en Lucas 15, la famosa historia del hijo pródigo. La había leído cientos de veces, pero algo diferente ocurrió. Un versículo saltó de la página como si me hablara directamente al alma. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Era mi historia, no solo de distancia física, sino espiritual, emocional y cultural. Había huido, pensando que el Dios que conocía no me aceptaría. Me dijeron que tenía que ganármelo, que el amor se ganaba con esfuerzo y obediencia. Pero el verdadero padre me vio en medio de mi huida, corrió a buscarme y, en lugar de vergüenza, me cubrió con un manto. En lugar de exilio, me dio un hogar. En lugar de silencio, me dio voz. Hoy, mi vida es algo que jamás imaginé. Vivo en un apartamento modesto, lleno de luz, con libros esparcidos por todas partes y música de adoración que inunda el espacio. Mi hermana Miriam vive cerca. Estudia enfermería y es voluntaria en un albergue de refugiados. Todos los sábados cocinamos juntas. Su plato favorito sigue siendo el macuba, el que preparaba mi madre. Yo prefiero el kapsa, el sabor de mi infancia. Reímos, lloramos, rezamos. Somos libres, pero nunca olvidamos el precio que pagamos. Mi voz se escucha con frecuencia en iglesias y reuniones por toda Europa. A veces viajo a lugares secretos donde exmusulmanes se reúnen en sótanos silenciosos, cantando himnos a la luz de las velas, en lugares donde su fe aún debe permanecer oculta. Allí, entre susurros y lágrimas, veo que la llama que me trajo aquí aún arde con fuerza. La valentía de estas personas que se cruzan en mi camino, que enfrentan sus miedos y siguen adelante, me llena de humildad. No somos héroes, ni mucho menos perfectos. Somos, ante todo, sobrevivientes. Sobrevivientes alcanzados por un amor que trasciende nuestra comprensión. Un amor que sana y transforma. Y más que eso, somos profundamente amados. Una de las mayores alegrías que he experimentado llegó a través de un mensaje inesperado. Un joven llamado Isef, ex profesor de Corán en Sudán, un hombre inteligente, respetado por la comunidad, orgulloso de su fe, pero que en el fondo sentía un profundo vacío, encontró uno de mis videos en árabe y no podía dejar de verlo. Me contó que una noche tuvo una visión impactante. Jesús estaba de pie junto a un pozo, llamándolo con palabras sencillas y esperanzadoras. Ven y bebe. Esa visión fue un punto de inflexión para él. Isef huyó de casa. Pasó por momentos terribles. Fue golpeado, rechazado por familiares y amigos y estuvo al borde de la muerte. Aún así, logró llegar a Europa, igual que yo. Cuando nos conocimos, nos abrazamos como hermanos que habían estado perdidos durante años y finalmente se reencontraron. Hoy, dirige un grupo de estudio bíblico en su lengua materna y se prepara para el bautismo. Siempre que pienso en este viaje, no puedo contener las lágrimas. Es increíble cómo Dios sigue escribiendo historias de transformación, sembrando esperanza en los lugares más inesperados. Pero mentiría si dijera que todo el dolor ha desaparecido. Aún tengo noches de silencio, mirando al techo, pensando en mi madre. Me pregunto si está viva, si aún piensa en mí, si alguna vez encontró la pequeña cruz que escondí bajo su almohada la noche que escapé. A veces, cuando me cruzo con una familia feliz, padre, madre, hijo, sonriendo juntos, algo en lo más profundo de mí
Me duele por la familia que dejé atrás, por el hogar que perdí. Aún con esta tristeza, no pierdo la esperanza, porque creo en un Dios que redime no solo almas, sino historias enteras. Hace poco, recibí una carta sin remitente que me dejó sin aliento. La letra me resultaba familiar, temblorosa, pero clara y precisa. Era de mi madre. No dijo mucho, solo que había visto uno de mis testimonios, y a pesar del dolor que le causó, había percibido la bondad en mi voz. Escribió: «No estás perdida para mí. Rezo al Dios de Ibrahim para que te cuide, aunque no entienda el camino que elegiste». Sostuve esa carta contra mi pecho y lloré durante horas. No dijo que creía, ni que perdonaba, pero habló, y por ahora eso fue suficiente. No sé qué me depara el futuro. Quizás aún enfrente amenazas, rechazo, dolor y tristeza. Pero de algo estoy seguro: nunca volveré al miedo, ni al silencio, porque he encontrado a aquel que da descanso al cansado. He encontrado al pastor que deja a los 99 para buscar al perdido. He encontrado la verdad, no una doctrina vacía, ni un sistema opresivo, sino una persona real. Su nombre es Jesús. Mi mensaje es para ti, hermano mío, hermana musulmana, que quizás estés escuchando en secreto. Sé lo que es vivir con miedo, con máscaras, silenciando dudas, preguntándote si Dios realmente te ve, o si simplemente te exige cada vez más, incluso cuando sientes que ya no puedes más. Conozco el peso de la vergüenza, la presión y el silencio, pero quiero decirte, hay otro camino. Hay un Salvador que no espera tu perfección, que no quiere que sanes antes de amarte. Él te ama ahora, tal como eres. Si alguna vez has tenido un sueño, has escuchado una voz suave en la oscuridad, has llorado solo sin saber por qué tu corazón estaba tan apesadumbrado, recuerda esto: es Él. Jesús te llama, no con amenazas ni mandatos, sino con una invitación llena de esperanza. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Estas palabras fueron el comienzo de mi camino, y pueden ser el comienzo del tuyo también. No tienes que salir de tu país para encontrar a Jesús. No tienes que entenderlo todo antes de creer. Simplemente abre tu corazón. Él hará el resto. A todos los que escuchan, cristianos, musulmanes, ateos, personas inseguras, gracias por escuchar. Por favor, no respondan con odio. No luchen por defender las religiones. Más bien, abramos nuestros corazones. Tengamos conversaciones sinceras y profundas. Escuchémonos unos a otros. Me llamo Elías. Antes de ser Karim, estaba perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Viví en las sombras del miedo y la vergüenza, pero hoy camino en la luz de la gracia y la verdad. Y tú también puedes. Que Jesucristo, el Príncipe de la Paz, te encuentre donde quiera que estés.